Bueno, en esta clase vamos a ver un poco, a continuar con lo que habíamos iniciado en la clase anterior. Vamos a seguir viendo temas sobre calidad del aire, sobre mediciones, vamos a ver un poco muestreadores. Bueno, en esta clase especialmente por ahí va a tener más detalles sobre muestreadores y sobre índices de calidad del aire. Bueno, estas diapositivas que están viendo son unas que usaron Nicolás Maceo y Laura Venegas en un curso que dieron en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, vamos a estar viendo las estimaciones cuantitativas, que bueno, son numéricas y tienen que ver con el modelo de dispersión, y las mediciones que ahora vamos a ver que tienen algunos inconvenientes. Los principales problemas que tienen las mediciones es que la concentración de contaminantes en el aire es extremadamente baja, generalmente concentraciones inferiores a 1 ppm. Este es en el caso de concentración de contaminantes en el aire. No es el caso de las mediciones que se hacen a la salida de una chimenea, que las concentraciones sí no tienen este inconveniente, o sea, de ser tan chiquitas. Una segunda causa de problemas es la serie de interferencias que puede existir cuando dos o más contaminantes están presentes en la misma muestra. O sea, esto puede resultar en falsos negativos o falsos positivos. Bueno, acá en el libro de Maceo, que lo pueden ver ustedes, o sea, toda esta información que están viendo acá, si quieren ahondar más, lo pueden encontrar en el libro de Maceo, ese que tienen en los textos, que está como escrito a máquina, no sé si lo diferencian del resto. Bueno, todo esto, si ustedes quieren tener más detalle de lo que nosotros les estamos contando acá, en el libro Maceo, lo intentar más extendido. Bueno, los criterios para evaluar la aptitud y la utilidad de una técnica analítica, esto es, la técnica analítica es en qué voy a pensar yo para poder analizar el contaminante que quiero. En este caso de calidad del aire, o en cualquier caso, ¿no? Entonces, para evaluar esa técnica, me voy a fijar en la exactitud, la especificidad y la facilidad de calibración del instrumento, la precisión y la reproducibilidad de la medición, el volumen de gas necesario para realizar el análisis. Esto lo vamos a ver después, tiene que ver con los muestreadores, después lo vemos, el tiempo de respuesta del instrumento, y la posibilidad de economizar tiempo, material e instrumental, ¿no? Como todo. Bueno, en las mediciones en sí nos vamos a centrar en la exactitud, la precisión, el volumen de gas muestreado, que es lo que vimos recién, el tiempo de respuesta del sensor y la ubicación del instrumento. Lo que vimos recién es la técnica analítica, y esto es en lo que nos vamos a centrar en el instrumento con el que vamos a medir. La exactitud, bueno, algo recordarán de física, se define como el grado de semejanza entre el valor medio y el real, pero desconocido. Y depende de la especificidad del método, como de la calibración. Es como que la exactitud se refiere a cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido, ¿sí? En cambio, la precisión puede definirse como el grado de semejanza entre una serie de medidas y el valor medio de dichas observaciones. Es diferente. Entonces ahí tenemos, bueno, la fórmula con que se calcula la precisión, y bueno, si el experimento se obtiene sub I sub I, y el valor real, pero desconocido de la magnitud considerada, es n sub I, la letra griega, esta no me acuerdo cómo se nombra, pero bueno, es n sub I. Se puede escribir esta expresión, donde B sub I es el error sistemático de la medida, que puede ser por interferencias de otras especies, y epsilon
sub i es el error aleatorio que se debe, por ejemplo, no sé, a una distribución normal con una media igual a 0 o algo así. Puede ser. Pero bueno, esta fórmula no le dé mucha cabida más que lo que la definición de exactitud y precisión. Bueno, para que les quede un poco más visual, ahí pueden ver más o menos la diferencia entre precisión y exactitud, que a menudo por ahí no queda claro. ¿Sí? Bueno, lo más importante es ante si queremos hacer un monitoreo o queremos establecer un índice de contaminación del aire, es qué medimos, dónde medimos, cómo lo medimos y qué sensores vamos a utilizar para eso. Para todas estas preguntas no hay una sola respuesta. O sea, es como, vamos a ver más adelante que no es tan sencillo decir, porque va a depender todo de los recursos económicos, del área donde estemos, de las condiciones climáticas. No es tan sencillo de responder. ¿Qué medimos? Depende de la normativa existente en el sitio. Lo que habitualmente se mide son los que más se encuentran en la atmósfera a causa de la actividad predominante que hay en el sitio que queremos estudiar. Los que se suelen medir, que ustedes han visto en las páginas estas que tienen índices de contaminación, como vieron, son óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, dióxido de azufre, material particulado, sulfuro de hidrógeno, hidrocarburos. Es lo que comúnmente se puede encontrar en los índices de calidad del aire más conocidos. Y bueno, nos vamos a centrar en el tiempo, que nos da la diferencia entre tres tipos de muestreo. Muestreo continuo, muestreo periódico y muestreo puntual. Muestreo continuo son mediciones continuas a lo largo de todo el año. En este caso se pueden utilizar analizadores automáticos, o en periodos definidos, por ejemplo, de 24 horas. Estos suelen ser más caros, y en nuestro país no se suelen hacer. Hay pocos muestreos continuos, creo que 3, por los costos más que nada. El muestreo periódico en general se basa en algo definido, o sea, en un pedido definido. Son muestreos estacionales de 1 mes o 2 semanas por estación, o 1 día cada 8, por ejemplo. Los periódicos dependen de los receptores y las necesidades que se planteen en ese momento. Después, los muestreos puntuales se asocian con auditorías o requerimientos específicos de una normativa. Estos van a estar determinados por las condiciones de la atmósfera en esos días, y si justo la estabilidad es propicia para la dispersión del muestreo, resultará más beneficioso o no. Eso va a depender mucho de las condiciones. Se pueden hacer en días o en determinadas horas. Bueno, los métodos manuales, ¿cómo medimos? Por ejemplo, los métodos manuales, todos los componentes del tren de muestreo deben ser químicamente inertes con respecto a los gases que se muestrean. Por ejemplo, el acero inoxidable y algunos plásticos pueden producir reacciones químicas con el contaminante. Debe conocerse el volumen total de la corriente gaseosa que se muestrea. La EPA recomienda contar con un volumen de corriente gaseosa que esté homologado, por ejemplo. De esta forma, ¿por qué lo exige?
porque de esta forma se puede comparar los resultados de un lugar con los de otro lugar. Esto se determina, por ejemplo, homologando las bombas de los muestreadores automáticos, que obviamente encarece el monitoreo o la construcción de ese índice. Bueno, la cantidad de gas muestreado deberá ser suficiente para satisfacer los requerimientos de sensibilidad de los métodos, y las muestras ambientales deberán ser tomadas en periodos que establezcan las reglamentaciones, ¿sí? Si el lugar donde se va a muestrear posee una reglamentación, se debe respetar eso para poder luego hacer comparaciones en el tiempo. Los mecanismos para la medición, bueno, en este caso no existe un solo elemento, un solo muestreador que pueda, como por ejemplo, les pongo un ejemplo en el caso de muestras de suelo, uno saca una muestra de suelo y de esa misma muestra, que quizás son 200 mililitros, 200 gramos, puede hacer un montón de determinaciones analíticas en un laboratorio. En cambio, en calidad del aire, en ocasiones, como algunos contaminantes son partículas, otros son gases, otros se descomponen en la luz solar, y otros sí no se descomponen. Algunos contaminantes reaccionan muy rápidamente cuando se asientan en las superficies, algunos son muy estables. Entonces, ante esa diferencia de contaminantes, en general, se debe usar un equipo para cada contaminante. Entonces, se encarece un poquito. Hay miles de equipos diferentes que miden estas concentraciones de interés. Las mediciones de emisiones de contaminantes pueden ser reemplazadas por un muestreo al azar. O sea, podemos tener un monitoreo y podemos llegar a reemplazarlo por un muestreo al azar en algunas ocasiones nada más. Si el muestreo al azar se distribuye a través de todo el periodo de duración del monitoreo, por ejemplo durante todo un año, si la precisión del muestreo al azar con respecto al monitoreo es entre más o menos 10%, y cuando se comprometa por algo el monitoreo, por ejemplo cuando menos un sitio o una zona de aglomeración se comprometa, entonces ahí se podría llegar a reemplazar por un muestreo al azar. Bueno, acá nombran cómo se llama cuando se hace monitoreos en las chimeneas, prueba de chimeneas se le suele decir. Eso para fuentes estacionarias. Cualquiera sea, si es estacionaria, se le suele llamar prueba de chimenea. No necesariamente tiene que ser una chimenea. Bueno, acá creo que seguías vos, Mayra, no sé si... Sí. Ahora acá vamos a ver un poco lo que habíamos visto también en la clase anterior, ¿sí? De muestreadores. Los muestreadores pasivos son los muestreadores más económicos que existen, ¿sí? Sirven para determinar algunos contaminantes y para otros efectivamente no sirven. En general se utilizan de manera combinada los muestreadores pasivos con los muestreadores activos o los automáticos. Y la diferencia, por ejemplo, entre un muestreador pasivo y un muestreador activo es que los pasivos no van a utilizar una bomba para forzar el pasaje de aire por el sistema de absorción o de absorción, ¿sí? En este caso, el flujo de aire, con los contaminantes que nosotros queremos medir, va a decantar, ¿sí? De manera natural en el muestreador. Una vez que el material está absorbido o absorbido, debe ser llevado a un laboratorio para que se pueda analizar.
Sí, a ver, ¿qué dice? Sí, más o menos. Fíjense que ahí dice que existen dos usos claramente diferenciados, en puntos fijos de muestreo para monitorear la calidad del aire y en exposición personal y en estudios epidemiológicos, ¿sí? Muchas veces las personas pueden llevar puesto un muestreador pasivo que puede, por ejemplo, en el caso de que el contaminante que queremos medir quede absorbido, puede cambiar de color, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos saber la concentración del contaminante en el aire. Entonces, como ventaja, es una técnica simple, ¿sí? Y de bajo costo, pero tiene sus limitaciones en cuanto a que, a ver cómo decirlo, no, o sea, podemos mostrar una gran cantidad de contaminantes, pero no todos, y no podríamos hacer estudios, por ejemplo, de áreas para determinar la concentración de los contaminantes. Vos, Alejandra, acá el AMIA es el volcán, yo no sé si lo habrán contado ya en alguna de las otras clases, Sí, que utilizaron los muestreadores que sí, utilizaron en realidad bandejitas, ¿sí? Para que las cenizas del volcán decanten y poder después de analizar qué cenizas eran. No sé si ya claro. lo contaron o... Sí, sí, en esa oportunidad, bueno, yo era alumna de la, de la clase, y sí, fue en ese momento, estábamos en la clase y empezamos a ver cenizas en la ventana. Eh, Era como que era muy reciente, entonces el ayudante, que en ese momento era Laurentino, salió a Topsy y trajo las bandejitas, y bueno, eso creo que se los contó Marisa. Y ahí se organizó el muestreo. Se determinó la cantidad de días que teníamos que tener los muestreadores, cómo deberíamos ponerlo, que tenía que tenía que estar libre de obstáculos, y cómo lo teníamos que adherir a la superficie para que no se volara. Bueno, se establecieron las condiciones, nos registramos en una planilla que armamos ahí rápidamente y nos pusimos de acuerdo en la hora que lo íbamos a poner todos y cuándo lo íbamos a sacar, el día y la hora que lo íbamos a sacar. Y de esa forma fue un muestreo así organizado rápidamente, pero bueno, con muestreadores pasivos. Sí, como en realidad, o sea, tienen que ser económicos, porque, ¿quieres pasar la diapositiva, Ale? Sí, dale. Eh, Acá hay unos ejemplos, yo muy buen mouse, como para que ustedes vean, y en realidad no estoy. Eh, Ustedes pueden ver acá, ¿sí? Hay un empleado que tiene en la cinta, ¿sí? Para medir la calidad del aire, y si no, los muestreadores pasivos pueden estar en los árboles. Entonces tiene que ser un muestreador que sea realmente económico, ¿no? Para evitar el vandalismo. Me esperan un segundo que me olvidé con la siguiente diapositiva. Dame un segundo. Sí. Me Bueno, agarró el apuro porque había llamada en el teléfono y lo tiré y ahí me acordé. ahí está. Bien, los otros muestreadores, sí, de los que también habíamos estado hablando anteriormente, son los muestreadores activos. La diferencia entre un muestreador pasivo y un muestreador activo es que necesitamos sí o sí corriente eléctrica para poder bombear el aire y forzar que el aire pase por nuestro muestreador, ¿sí? Y los contaminantes van a quedar adheridos o fijados a un medio físico o a un medio químico. Los contenedores activos son utilizados para la mayoría de los contaminantes gaseosos, ¿sí? Son más fáciles de operar, por ejemplo, que los mostradores automáticos. Son los más utilizados y son los que se utilizan para generar bases de datos, ¿sí? Porque son más económicos que los automáticos, ¿sí? Y más fáciles de operar. Y fueron los muestradores que se utilizaron para determinar la calidad del aire cuando ocurrió el evento del volcán Puyehue, ¿sí? Algunos pueden guardar las muestras de aire y otros no. Entonces, la diferencia entre los activos y los pasivos es principalmente esta, que necesitan sí o sí de la corriente eléctrica, por lo cual vamos a precisar alguna instalación para poder conectar estos muestreadores, no como los anteriores que veíamos la imagen de que teníamos el muestreador atado a un árbol o el operador que tenía la cinta en la camisa, ¿sí?
Y les dice que se utiliza para la investigación de aerosoles, en especial los aerosoles secundarios y gases ácidos. Bueno, el resto está ahí, más o menos tiene más información. ¿Querés pasar a la siguiente? Así vemos las imágenes. Bueno, ahí hay algunos ejemplos de muestreadores activos, y fíjense que ya son más sofisticados, obviamente, que los pasivos, que la bandeja que compraban en Toxi, y ¿sí? Estos los que tienen arriba van a absorber el contaminante en función de su estado de oxidación, porque por eso dice especiación química. ¿Sí? Después los que siguen, bueno, si ustedes miran el mostrador activo que tienen abajo, fíjense el grado de complejidad que tiene, que igual no es tanto si lo comparamos con los automáticos. Porque ahora vamos a ver que los automáticos tienen otro tipo de funcionamiento. Les dice que se basan en propiedades físicas o químicas del elemento que va a ser detectado utilizando métodos optoelectrónicos. Denme un segundo. Bien, estos equipos son equipos que tienen un mayor costo, ¿sí? Y además de que tengan un mayor costo, se necesita personal calificado para poder operarlos. Pero además son equipos que deben calibrarse de manera anual. Entonces, si nosotros además del costo y del personal calificado, el muestreador tiene que estar calibrado. ¿Por qué? Porque si no, se van a juntar un montón de datos, ¿sí?, que no van a representar el estado de calidad o contaminación del aire. ¿Sí? Entonces, es importante en este equipo el tema de la calibración. O sea, quizás se pueda comprar el instrumental y demás, pero tiene un costo de mantenimiento, de seguimiento, que hace que se encarezca el uso de estos analizadores automáticos. Y además, no solamente requieren energía eléctrica, como los mostradores activos, sino que además tienen que tener alguna red, por ejemplo, de Wi-Fi, que vaya recolectando los datos y los vaya procesando, ¿sí? O sea que además necesitamos tener Wi-Fi, o algún sistema parecido. ¿Quieres cambiarme la foto, Ale? Sí, fíjense. En la primera imagen, en la izquierda, vemos monitores automáticos para distintos gases. O sea, cada monitor es para un gas en particular, ¿sí? Entonces tenés monitor para ozono, para dióxido de azufre, para monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque cada uno de esos monitores, a través de técnicas diferentes, va a determinar si, la concentración del gas que queremos medir. Por eso es que son monitores diferentes. Entonces, por ejemplo, en esta estación de calidad que ustedes ven abajo, donde está la camioneta, va a haber varios de estos monitores adentro. ¿Sí? Dentro de esa cabina rectangular que hay, después vamos a ver una imagen donde se puede ver mejor, va a estar conformada por distintos monitores. ¿Sí? Entonces además tiene que tener electricidad y Wi-Fi. Después puede haber estaciones móviles, como este auto que está acá, que de películas de terremotos y qué sé yo. Y bueno, acá hay otra imagen más donde explica cómo funcionan, cómo están compuestos los monitores automáticos. O sea, a medida que vamos avanzando en complejidad y también en costos de adquisición y de mantenimiento. ¿Qué más? Estos monitores automáticos tienen que estar, tienen que tener incluida una estación meteorológica automática. ¿Para qué? Para que se puedan tener los datos de temperatura y de humedad. Y como no se puede cortar, supónganse que se corta la luz, si el suministro eléctrico, se cortaría la adquisición de los datos, entonces tiene que tener una doble entrada de energía, que puede ser, por ejemplo, eléctrica y solar.
Entonces hay varios requerimientos, no solo el eléctrico, sino que además tiene que ser doble sistema de energía, tiene que haber una estación meteorológica, tenemos que tener Wi-Fi, ¿sí? Así que son más complejos también de operar. Y ahora sí, pasamos a la siguiente. Los monitores remotos eh, les dicen que pueden proporcionar mediciones integradas de multicomponentes a lo largo de una trayectoria específica, ¿sí? Estos monitores remotos no van a medir puntualmente, ¿sí? Lo que van a medir es por píxeles. Y después hay programas que pueden procesar para pasar los píxeles a puntos, a modelos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos monitores remotos lo que van a medir es toda la columna de aire. Los monitores de estos remotos pueden estar adheridos a algún satélite o se pueden adherir, no sería el término, no me sale, a un avión. La ventaja de que cuando los monitores remotos son conectados a los satélites, o sea, el costo de un monitor remoto es elevado, pero una vez que está en el satélite y está funcionando, toda la información que se recoge de ese sensor, ¿sí? Está disponible para todos. Entonces esa es una ventaja, ¿sí? Entonces podemos medir de manera rápida, podemos determinar mapas detallados, ¿sí? De la concentración, por ejemplo, de ozono en un área. O sea que tiene ventajas y desventajas. Por eso que les dice, son instrumentos muy, muy caros y extremadamente complejos, pero, bueno, también dice dificultades con la validación de sus datos, niveles de confianza y calibración. O sea, tiene que ser eh, utilizado por personal especializado para asegurarnos que los datos que obtenemos son confiables. Pero una vez que está puesto en funcionamiento, son datos que están disponibles para todos. Si quieres cambiarme la imagen. ¿Sí? Bueno, acá ven, por ejemplo, en el caso de los monitores remotos que se miden desde los aviones, es más costoso que, por ejemplo, el monitor esté en un satélite porque hay que pagar el vuelo del avión, ¿no? Y el personal para que la analice, procese los datos, que si el monitor estuviese puesto en un satélite. También puede estar en lugares altos, fíjense, este es otro monitor remoto, o en base a la Tierra, ¿sí? Bien, creo que ahí estamos. Este es un ejemplo, ¿sí? De la medición de material particulado en Buenos Aires, creo que esto es en Aeroparque, y les dice que este sistema fue patentado por el Ministerio de Defensa, CONICET y al Japón en el 2016. Les dice que es un sistema de alta resolución espectral que funciona como un radar, y lo que permitió medir fue la concentración de material particulado durante 24 horas, ¿sí? Y poder medir la concentración de ese material en las distintas alturas. Pero creo que es el único que hay es ahí en Buenos Aires, eso es en Aeroparque. ¿Sí? Bien. Pásame la que sigue, Ale. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder elegir un equipo automático de monitoreo? Creo que lo primero que tenemos que fijarnos es cuánta plata tenemos en el bolsillo, pero eso sería como lo primero, pero si nos alcanza, ahí después vamos a poder elegir eh, algún, algún muestreador que sea más adecuado para nuestra investigación. Y bueno, entre los factores que tenemos que tener en cuenta, uno es la especificación. ¿Qué significa? Si ese equipo va a poder determinar la concentración de un contaminante o de 2, 3 más contaminantes, ¿sí? Les dice que estén todos mezclados en la atmósfera. La sensibilidad del equipo, si los valores que yo voy a obtener del contaminante son los que necesito para, por ejemplo, o sea, en las unidades que mide el instrumental, para que yo lo pueda comparar, por ejemplo, con la legislación vigente, ¿sí? De nada me sirve que el rango de concentración que me dé el equipo no se ajuste a lo que con lo cual yo lo quiero comparar.
Bueno, tiene que ser preciso y exacto, que es un poco lo que Ale les explicó recién, ¿sí? Y les dice si el tiempo de respuesta es importante. ¿Por qué? Porque si el instrumento puede funcionar con rapidez para graficar los cambios de concentración en el periodo que estamos analizando. Eh, y las facilidades y costos, que bueno, yo puse está en lo último, pero en realidad para el caso nuestro y para nuestro país, que toda la tecnología que se tiene que adquirir se adquiere en dólares, creo que el tema del costo es el primero que vamos a analizar. Y muchas veces vamos a tener ganas de terminar algún muestreo que no lo vamos a poder hacer porque no nos va a alcanzar el dinero para comprar, ¿sí? Estos instrumentales, algunos miden de $20.000 para arriba, y capaz que Claro. es un solo muestreador y precisamos muestreadores para distintos puntos de muestreo. Entonces, eh, Mayra, por ahí se sí. corta, así que Nos vuélvanse volvemos a a conectar. conectar. ¿Sí? Vale, sí, se va a cortar menos de un minuto. Así que bueno, ahí en la siguiente arrancamos con la siguiente diapositiva. Bueno, creo que esto ya estaba y después pasamos a la siguiente. Ahí está. Bueno, esto es un poco también lo que habíamos estado hablando la clase anterior, o sea que se repitió tantas veces que para el examen final lo tienen que tener re claro. Sí, Eh, ¿No? sí, sí, un poquito lo mismo. Eh, bueno, les dice aspecto del monitoreo, que tenemos que tener en cuenta que las muestras eh, tienen que ser o sea, del entorno que queremos evaluar. ¿Cómo podemos seleccionar los puntos de muestreo a través de un muestreo estadístico o de un muestreo por área? ¿Sí? Un muestreo estadístico, por ejemplo, puedo elegir muestrear a través de grillas. ¿Sí? O si yo conozco el área, sé cuáles son las fuentes que pueden llegar a originar mayor concentración de contaminantes, puedo prescindir del muestreo estadístico. ¿Sí? Hay personas que prefieren no decidir los muestreos a través de los análisis estadísticos porque ya conocen bien el área y saben específicamente qué quieren muestrear. Por ahí los muestreos estadísticos, cuando uno por ahí no tiene tanto conocimiento base, ¿sí? Entonces utiliza muestreos estadísticos, pero si no, ya sabés dónde poner el muestreador. Ya sabés lo que se especializa más que nada esto en la parte de aire. ¿Para qué se diseñaría entonces una red? Para cumplir con la norma, para ver cuál es la evolución o la concentración de la calidad de aire en el momento, ¿sí? Y lo que sí es importante es que los lugares donde nosotros pongamos los muestreadores no deben estar influenciados por factores que acumulen o que diluyan la concentración del contaminante. Entonces, por ejemplo, en la segunda diapositiva, a la que sigue, perdón, tienen una imagen. ¿Me querés cambiar, Ale, la imagen? ¿Sí? Que entonces lo importante, o sea, además de la elección del muestreador, que va a depender en un principio, más para nuestro bolsillo, o sea, la cuestión del costo es dónde los vamos a ubicar. O sea, elija el muestreador que elija, salvo el que va a ir en el satélite, y ahí voy a tener que ver cuál es el área que yo quiero analizar, ¿sí? ¿Dónde voy a medir? Entonces no van a ser los mismos, por ejemplo, en este caso, la concentración de monóxido de carbono medido dentro de un estacionamiento que adentro de un edificio, en unas oficinas, o por ejemplo, se ve la imagen del señor al lado de un camión, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, si lo que nosotros queremos medir es la concentración de monóxido de carbono producto de la combustión incompleta, ¿sí? del transporte, tengo que ver bien dónde voy a poner esos sensores, esos monitores. Porque tengo que tener analizado las condiciones climáticas del lugar, eh, toda la construcción, si esto es una ciudad, qué edificios va a haber, o sea, si hay, no sé, túneles, ¿cómo se llaman? Túneles de viento, o sea, ¿para qué? Para que la representación de la concentración del componente que quiero medir sea lo más representativa posible, ¿sí? Y lo que dice ahí está, o sea, en cuanto a que no se diluya el contaminante o se concentre, ¿sí? Bien, sigamos.
Bueno, entonces acá tienen como una síntesis de la síntesis, ¿sí? Entonces que la red de monitoreo permite medir los contaminantes para poder comparar esos contaminantes con los estándares de calidad del aire. Esta red de monitoreo puede estar compuesta tanto por estaciones fijas como por estaciones móviles, y que tienen que estar ubicadas en lugares estratégicos. Entonces, dentro del lugar estratégico también tengo que ubicar el mejor punto para que esas concentraciones, esos contaminantes no se concentren o no se diluyan. ¿Sí? Bien, sigamos. Bueno, y acá, bueno, esto está todo escrito, pero es un ejemplo de una red de monitoreo de aire en la ciudad de Buenos Aires, que está formada por la subred 1 y una subred 2, que lo que va a medir es monóxido y dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, velocidad y dirección del viento, temperatura, y se iba a agregar además la concentración de material particulado y ozono. Pásame la que sigue, Ale, porque esta es un poco la descripción de la red, ¿sí? La subred 2, les dice que está formada por 41 torres de monitoreo inteligente, que miden ruido y otras variables meteorológicas. Y pásame la última si vemos las imágenes, porque total después lo pueden ver. ¿Sí? Entonces, esta es la red de estaciones EPA de monitoreo atmosférico, de registro continuo automático de contaminantes atmosféricos según normas EPA. Fíjense la complejidad de las estaciones, ¿sí? Por eso tienen que ser estaciones que además de tener en cuenta las características del contaminante atmosférico y demás, y de los factores climáticos, el resguardo de estas cabinas para que no sufran vandalismo, ¿no? O sea que son un montón de consideraciones al momento de poder determinar una red de monitoreo. Todo esto es en Buenos Aires. Que obviamente ellos tienen problemas de calidad del aire que nosotros acá no tenemos. ¿Sí? ¿Cómo podemos clasificar las estaciones de monitoreo? Como estaciones remotas, Mayra, estaciones 5 rurales. minutitos me levanto un ratito y vuelvo, ¿sí? Dale. Estación rural cercana a la ciudad, ¿sí? Estación urbana, estación industrial o estación de tráfico. Y fíjense que la última, que es la estación de tráfico, se utiliza para monitorear los niveles de contaminación del aire en calles con tráfico importantes. Y ahora vamos a ver después, cuando avancemos en el Power, el trabajo de un compañero nuestro que se recibió también de licenciado en Medio Ambiente, que hizo el estudio del tráfico en la ruta 7, ¿sí? O sea que también tenemos distintos tipos de estaciones. Anastasia, si Ale, ¿me podés cambiar una diapositiva? Que te fuiste. Estamos complicados con la tecnología hoy. En las diapositivas que sigue, ¿sí? Es una figura donde lo que podemos ver es la configuración básica para la instalación de una estación automática de monitoreo. Y fíjense que acá lo que tienen son las consolas de montaje. Cada uno de estos rectángulos, sí, es un monitor, por ejemplo, automático, que va a medir un contaminante específico, por ejemplo, dióxido de azufre, monóxido de carbono, material particulado, ¿sí? Va a medir cada uno de ellos un contaminante específico. Necesitamos un climatizador porque necesitamos que las condiciones de temperatura se mantengan constantes dentro de la cabina, ¿sí? Energía eléctrica, bueno, acá les dice línea telefónica, sería Wi-Fi, en este caso, o sea, para los tiempos que nos prestamos nosotros, ¿sí? Y si me pasas a la siguiente, también y lo mismo, está un poco más detallado, ¿sí? Y por ejemplo, el primer monitor, el primer sensor va a medir los contaminantes que tengan nitrógeno, el segundo azufre, carbono, ozono.
¿sí? Metano. Y también o sea, es casi la misma figura que en la anterior, pero con algún poco más de detalle. Acá donde le dice data logger, no sé cómo se dice en inglés, ¿sí? Sería como la memoria externa, la memoria de almacenamiento también de todos los datos que se van generando. Pásame la que sigue. Bueno, dice que la legislación a veces incluye normas o valores límites de emisión o valores guía, y que uno de los motivos por los cuales uno quisiera monitorear es para demostrar si se está o no cumpliendo con esa legislación. Y ahí, Ale, no sé si seguís vos, si podés o... Sí, sigo yo, disculpen, que me levanté un momento a prepararle el desayuno al chico. Bueno, esto es lo que vimos en la clase anterior, un poco las normativas que ya lo hemos visto, no las vamos a repetir, pero bueno, como dijimos, existen presión sobre las regulaciones, entonces los operadores tienen que proporcionar información sobre lo que emiten, desde la fuente que tienen, ¿no? o de la fuente de la que son responsables, ¿sí? Pero bueno, de esta forma, como lo vimos antes, es como se logra cierto control sobre las emisiones. Bueno, acá vamos a comenzar a ver los índices de calidad del aire. Se le llama índice, es algo que yo puedo calcular de alguna manera, ¿sí? El cálculo de los índices de calidad requieren valores de concentración promediados en un determinado periodo y obtenidos de un monitor o modelo, ¿sí? De un modelo, puede ser de un monitor que esté midiendo la concentración específicamente, o de sistemas de modelaje de pluma como los que estamos viendo en el práctico. Concentración, la concentración que vamos a tener y el tiempo dan la idea de dosis. Es un término que ya hemos visto. Entonces, las metodologías que existen para establecer un índice de calidad del aire deben incluir ciertas cosas, como por ejemplo el establecimiento del elemento o recurso. Esto es en realidad, para un índice de calidad ambiental sirve en general para cualquier índice. Se aplica, por ejemplo, el establecimiento del elemento o recurso, en el caso de la calidad del aire sería el aire mismo. La definición de la propiedad, en este caso, sería la salud de la población. La identificación del descriptor, que en este caso es la calidad del aire. La selección del indicador, que en este caso sería la concentración de contaminantes en el aire. Y la formulación del índice mismo es la ponderación que yo voy a hacer de concentraciones como indicadores. Los indicadores son todas aquellas mediciones que voy a tener que después van a ser comparables. O sea, es lo que estableció, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, establece que cuando sea necesario los indicadores de un país deberán poder ser comparados con los de otros países y los de otros sectores. Los requerimientos mínimos que debe tener un indicador de calidad del aire es que debe ser simple y fácil de interpretar, tener capacidad de mostrar tendencias temporales y su distribución espacial, manifestar variaciones ambientales y de las actividades humanas, tener fundamentos técnicos y científicos, ser aplicable a escala nacional o regional, según el caso, establecer un valor con el cual el indicador pueda ser comparado, estar basado en consensos internacionales y proporcionar una base para las comparaciones internacionales. Los datos necesarios para estimar los indicadores deben estar disponibles, bien documentados
tener calidad y ser actualizados periódicamente. Un buen ejemplo de, que ahora creo que lo vemos en una imagen más adelante, un buen ejemplo es lo que ustedes estuvimos viendo para el práctico final de Pluma. Eso es una serie, la página esa donde sacamos las localidades, que ustedes veían por colores. Esos son indicadores de calidad del aire, ¿sí? Esa clasificación, esas concentraciones que fueron estudiadas. Para calcular un índice se requiere cumplir ciertas etapas. Primero, medición o cálculo de la concentración del contaminante. Es lo que decía, o lo medimos con un equipo o lo calculamos, por ejemplo, con un modelo de Pluma. Los contaminantes seleccionados deben tener efectos sobre la salud en corto plazo. En general, para un índice, no se usa contaminantes que tengan efectos sobre la salud a largo plazo, tipo que no serviría. A partir de los datos de calidad del aire, y utilizando las equivalencias correspondientes, se determina un valor del índice de contaminación para cada contaminante, ¿sí? La estimación del valor del índice de calidad del aire a partir de los índices de contaminación obtenidos para cada contaminante en el área, ¿sí? Todo eso es lo que necesitamos para calcular un índice. Se utilizan concentraciones de cada contaminante del aire en un área determinada. Bueno, esto es un ejemplo que, por ejemplo, tiene categorías por colores. La calidad del aire, según el color, se va estableciendo. Muy buena, buena, alerta, alarma, emergencia. Esto es lo que les contábamos con los ejemplos. En algunas ocasiones estos índices son lo que pueden dar aviso a la población de, bueno, hay que usar barbijo o no, hay que quedarse dentro de las viviendas o no. ¿Sí? O, como nos contaba Jorge, pueden ser estos índices los que nos den alerta de salen ciertos tipos de autos, de categorías de autos, y el resto sale otro día o en otro horario. De esta forma es como se logra. Bueno, acá por cada contaminante, si ven en las columnas, se establece la cantidad de horas, el rango de medición, que es lo que les contaba Mayra, y las concentraciones en miligramos metro cubo. Bueno, esto es otro ejemplo. Este sí es de la página que estuvimos usando nosotros para la selección de localidades. ¿Ves? Acá hay otra categoría. Bien, ¿no? Medio, alto, muy alto, serio. Algunos, bueno, están basados en la EPA, la mayoría. ¿Ves? En este caso, que estamos viendo acá, tenemos parte por billón, material particulado 2,5, material particulado 10, monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ¿sí? Y los rangos que hablamos hace un rato. Y acá las categorías. Bueno, esta es una imagen que, si lo ven, está programada para que va variando según un horario, ¿sí? Esto es un pequeño video que se extrajo en el 2009 y va variando. Es lo que le contábamos antes, que debe estar una de las condiciones y que debe ser fácil de interpretar para la gente. Bueno, este es otro, es la misma, si bien es la misma página que vimos, ACUICN. Este es Autoridad de Cuenca de la Matanza de Riachuelo.
¿sí? Acá están lo que mide. Bueno, las condiciones meteorológicas también. Y en los mínimos y los máximos. En un periodo de tiempo, ¿sí? Bueno, este es el caso de la Municipalidad de Bahía Blanca, lo mismo. ¿Sí? Bueno, y acá no sé si seguís vos, Mayra. Sí, acá sobre el final del Power hay unos ejemplos, ¿sí? Esta es la tesis que les nombraba hace un ratito de Daniel, que él hizo con Marisa para obtener el título de licenciado en ensañamiento, ¿sí? Es un trabajo que se hizo acá les dice, entre el 2005 y el 2009. Lo que él analiza es el tráfico vehicular de la ruta 7, a la altura de lo que era el peaje que estaba anteriormente. Lo que mide es la concentración de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre, y realiza los cálculos utilizando el modelo Calain. Llega a la conclusión de que las concentraciones no superan los límites establecidos tanto ni por la legislación nacional ni, argentina ni la internacional. Y ahora vamos a ver en la imagen siguiente, si querés pasarla, y así ya vamos viendo las imágenes. Bueno, no es esta, pero bueno, no importa. Puede comparar los datos obtenidos, ahí acá en esta lo podemos ver, ¿sí? Los puntos que él va de muestreo, compararlos tanto con las concentraciones en parque industrial y las concentraciones en el sector de chacra, o sea, cómo el tránsito vehicular va a afectar la concentración de la calidad del aire tanto en el parque industrial como en el sector de las chacras. ¿Sí? Y ahora volvemos un cachito para atrás, que si se fijan ahí en la figura número 2, no, en la figura número 2, les muestra el tránsito vehicular para 3 días hábiles, ¿sí? Fíjense que el mayor tránsito vehicular se da a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y el trabajo creo que dice algo así como que pasan, el tránsito vehicular es de 14.000 autos diarios, o sea que fíjense el efecto. Y la mayor concentración de contaminantes se daba cuando los autos disminuían su velocidad a la altura del peaje, con lo cual eso ahora después se modificó porque ya el peaje no está. ¿Sí? Pásame la que sigue si querés. Entonces, ustedes pueden ver ahí en los gráficos de abajo, ven la concentración de los contaminantes que él midió en la parte de la ruta y en la zona aledaña. Bien, bueno, y acá también para cada uno de los contaminantes en los diferentes sectores. Tienen para el primero, bueno, ahí no me alcanzo a ver. A ver, la imagen A para parque industrial, la B para, no entiendo en inglés, y la C para el sector de chacras, para la estación formativa y la D para la ruta. ¿Sí? En este caso en particular, lo que se quiso medir es la concentración de los contaminantes emitidas por una fuente que es lineal. Y acá tiene está la manera en la cual se pueden sacar las concentraciones de los contaminantes en el tiempo y ver si cumplen o no con los valores que dice la norma. La que sigue, a ver, bueno, las estrategias de monitoreo. Yo creo que ya lo dijimos 20 veces, así Sí. que pasémosla porque si no son todos los audios grabados con lo mismo. Acá hay otro ejemplo que es interesante porque a diferencia de lo que estudia Daniel, esta chica que hizo su tesis me parece que era para una maestría o para un doctorado, analiza la calidad del aire en explotaciones mineras a cielo abierto en General Rock. Y en el caso este no hace un análisis de una fuente lineal, sino de una fuente areal.
Pasame a las siguientes imágenes, así podemos ver. En el centro de estas como estrellas sí estaría la cantera. Y cada una de las aristas son los caminos, ¿sí?, que toman los camiones para ir a buscar una cantera de yeso, creo que sí. Entonces lo que evalúa es la calidad del aire de los caminos, o sea, que van a estar afectados tanto por el polvo del camino en sí, porque es un camino de tierra, más lo que se va perdiendo del yeso si es que el camión no se encuentra bien tapado. Porque cada una de estas estrellitas, de estas concentraciones, van a representar las distintas épocas del año donde ella hizo los muestreos, ¿sí? Lo realizó con otro modelo, no con el Taline, que yo no sé si está escrito acá o no, pero bueno, si no le tendría que preguntar a Marisa, no, si no está acá no lo sé. Y en este caso en particular, en la imagen anterior solamente veíamos una cantera. En esta imagen, la que sigue, lo que podemos ver es cómo compara el efecto de dos canteras que están cerca, de la concentración de material particulado, porque lo que mide en particular esta tesista, ¿sí?, es la concentración de material particulado en el aire para las canteras de yeso. En un primer momento haciendo el análisis de una única cantera con todos sus caminos de acceso, y en esta comparando las dos canteras y los niveles de concentración, ¿sí? Y creo que ya estaríamos. Bueno, y esta es una tabla resumen de los distintos de las distintas concentraciones que obtuvo de material particulado.